A esta hora de la mañana tenemos algo importante que comentarles. Si necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio, Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si estás en Infocorp, si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos, solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigues el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento sin penalidades. Presta Club, juntos creamos progreso. Gracias, Presta Club. A esta hora de la mañana tenemos, como siempre, nuestro segmento que proponen las nuevas candidatas, mujeres, en esta ronda de entrevistas a las representantes de cada partido político. Katy Cachay es candidata por Renovación Popular y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Katy? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Katy, coméntanos en 10 minutos cuáles han sido tus actividades desarrolladas en los últimos años, los motivos por los cuales has decidido enfrentar el reto no solamente de buscar una curul en el Congreso, sino a esta campaña en medio de la pandemia y finalmente, por supuesto, dar a conocer parte de tus propuestas. Katy. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Katy Cachay. Estoy postulando con Renovación Popular, conjuntamente con el ingeniero Rafael López Aliaga. Mi número es el 6, por Lima Metropolitana. Soy abogada de profesión, egresada por la Universidad de Lima y titulada por la misma casa de estudios. Tengo una maestría en tributación y política fiscal. He llevado un diplomado, doctorado en Navarra de Derecho Empresarial. Tengo diferente experiencia tanto en sector privado como en sector público. Hice mis prácticas en el Tribunal Fiscal en alguna oportunidad y luego de ello todo lo demás se ha ceñido a estudios de abogados. Sí. Conjuntamente con mi esposo constituimos nuestra firma de abogados, Estudio Wharton Abogados. En el 2017 se hizo conocido con el caso de Corina Rivadeneira por la expulsión que querían hacer de manera ilegal de esta extranjera. Luego de ello hemos llevado diferentes casos mediáticos. Hemos sido abogados de Laura Bozzo, Mario Haas, Soifer, entre otras figuras del espectáculo. El último caso que tenemos a cargo es el de Macarena Vélez, por tema de violencia contra la mujer, tocamientos indebidos. Y bueno, ¿cómo es que decido ingresar a la política? Bueno, mi papá siempre, policía retirado, me decía de que, bueno, debería participar en la política, que veía que se podía hacer algo por el país. Siempre ha visto que su hija es una persona honesta. Y la verdad es que siempre yo le decía que no, porque los políticos estaban muy mal vistos en Perú y actualmente están muy mal vistos acá. Pero creo que es momento de que los jóvenes enrumbemos en el Estado. Ya tenemos muchas personas que han estado largo tiempo en el Congreso y han hecho poco o nada por el país. En ese sentido, lo que nosotros queremos entrar gente joven, gente que no tiene pasado político, por así decirlo, porque ninguno de nosotros ha tenido una experiencia congresal. Con Rafael López Aliaga se hizo una búsqueda de los candidatos, llegó a nosotros, me hizo la invitación directa al conocerme, y bueno, yo dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si es que una persona como Rafael, en quien veo que es una persona honesta, directa, y que veo que sí ha trabajado, es lo que yo he visto y lo que he reflejado con él en el último año que hemos venido trabajando, porque hemos viajado alrededor del Perú. Y bueno, decidí apostar por este tema, apostar porque desde el lado de legal, con Estudio Wharton, el problema que ha surgido son en diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, las madres abandonadas, las madres que no tienen alimentos, las mujeres violadas. Un punto que señalas en la reseña que nos ha facilitado tu equipo, acá la producción. Eres presidenta de la Asociación de Víctimas y Afectados por el Coronavirus en el país. Cuéntame un poco sobre tus funciones en esta asociación. Sí, bueno, constituimos ABA-COVID hace un par de meses, con la finalidad de hacer una demanda en contra del Estado y evaluar una posible denuncia contra el expresidente Vizcarra, porque conforme se han dado las cosas y se han revelado los datos, primero cifras ocultas de muertos, cifras ocultas realmente de contagiados, no adquisición de vacunas, cuarentenas sin ningún tipo económico, sin ningún apoyo económico que realmente sea efectivo,
Entonces se ha hecho una evaluación, se está trabajando en una demanda en contra del Estado, sí o sí, eso sí o sí se va a hacer, porque hay muchas personas que actualmente que han superado el coronavirus y que tienen secuelas. Hay personas también que han, los deudos que han fallecido sus propios familiares. Mi función concretamente en este caso es ser la voz de todos los asociados, de todas las personas que quieran empadronarse, y si es que me están escuchando, les invito a empadronarse a ABACOVID, no tiene ningún costo. Vamos a hacer una demanda en contra del Estado para representar la voz de ellos, ¿no? De cuáles han sido las falencias que han recibido del Estado, no han recibido atención, todo lo que hemos pasado, ¿no? Falta de oxígeno, no han querido que la empresa privada se involucre. No, que seguimos pasando, la falta de oxígeno es un problema real y actual. Así es. Y que en su oportunidad el presidente Vizcarra, cuando lo fue, pues se negó a recibir ayuda de los privados, ¿no? Ayuda de quienes realmente en ese momento tenían la facilidad de poder traer oxígeno, la facilidad de ver incluso el tema de las vacunas, pero se les dijo que no. ¿Con qué argumento, con qué sustento? Pues solamente él lo sabe. ¿Por qué no quiso ayudar a los peruanos? Solamente él lo sabe. Y seguramente en un proceso judicial tendrá que él manifestar cuáles fueron sus intenciones y por qué lo hizo y por qué no hizo algunas cosas, ¿no? Tenemos un desastre económico ahorita en Perú. El presidente transitorio también sigue jalando lo mismo de Vizcarra, nos manda una cuarentena con un bono que nos dice que nos van a dar el 15 de febrero, y no vuelven a alargar la cuarentena, o sea, 15 días la gente no come porque nos mandan desde el domingo que nos mandaron a cuarentena y de ahí hasta 15 días esperar el bono. Yo no sé en qué planeta vive el señor Sagasti, creo que no conoce la realidad peruana. Hay gente que no come, las ollas comunes viven del día a día, de las donaciones que día a día las personas le pueden dar, las instituciones privadas les dan, y si simplemente no les dan ese día no comen. Y esa es la triste realidad del peruano, esa es la verdad. No es que como vemos que en Lima, que andamos en carro, caminamos, tenemos luz y agua, no. La realidad es otra, la gente se está muriendo de hambre, no tienen agua. Nos dicen, lávate las manos, evita el coronavirus. ¿Con qué agua, señor, si no tenemos agua? O sea, cosas mínimas indispensables que no nos ha acreditado el Estado durante mucho tiempo, y que con Rafael López Aliaga vamos a asegurar servicios básicos. Tenemos que ver los contratos que se han suscrito con CEDAPAL, con Luz del Sur, ver cómo podemos mejorarlos, porque definitivamente su función no la han hecho. No es posible que acá en la propia capital Lima no tengamos agua en ciertos sectores y que se hayan generado incluso incendios hace 2 años donde no han podido ni siquiera apagar y se ha muerto mucha gente, en Pachacamac, por ejemplo, porque no había agua, los bomberos no podían llegar. Entonces es una realidad muy triste que no la ve el Estado, que en realidad vive en otro planeta, como te digo, están pensando en comprar sus cupcakes, sus tortas, y nada más. Bien. Katy, efectivamente, cuando un periodista opina, presenta una información y cuando se le hace la pregunta al político en funciones, ese responde. ¿Y tú qué propones, no? Como si el periodista hubiese tomado la decisión de asumir un reto y de asumir la solución de problemas de muchísimos años. Por ejemplo, el problema de la salud que acabas de mencionar, problemas de abastecimiento de agua, de alimentos, de servicios básicos, ¿no? Cuando un político sabe que va a buscar la solución para ello. Has relatado todo lo que ha sucedido en los últimos años. Cuando llegues, efectivamente se va a realizar una investigación, pero también tienes que buscar las soluciones. ¿Qué propones, Katy? Mira, en lo que es salud, primordial, importante, adquirir los balones de oxígeno, abrir las postas médicas, dotar a las postas médicas de los implementos necesarios. No puede ser que vayas a una posta médica simplemente para que a un bebé recién nacido le pongan sus vacunas mensuales. Así no funciona la posta médica. La posta médica nos tiene que dar toda la información suficiente, todo el servicio eficiente de parte de un médico colegiado, para que pueda brindar realmente un servicio de salud. Y luego pasemos a los hospitales, porque ahorita lo que concretamente tenemos en su mayoría son postas, no tenemos hospitales. Tenemos que hacer los hospitales solidarios, sí, también, porque son autosostenibles, pero primero empezamos por lo que ya tenemos, que son las postas que se cerraron y que tenemos que abrirlas, tenemos que dotarlas de equipo médico, de oxígeno, que es lo que la gente no tiene. Requerimos oxígeno porque el COVID ataca justamente los pulmones. ¿Qué necesitamos también hacer? Salud mental. Los peruanos ahorita no tienen una salud mental adecuada. Con el coronavirus se ha visto reflejado tantos actos de violencia en el hogar
Y eso viene por un tema de que no tenemos ninguna política en salud mental. Tenemos que hacer una inversión grande, tenemos que traer a los psicólogos, tenemos que traer a los psiquiatras para que ellos hagan una evaluación de prevención y además, cuando ya el problema está, que traten de solucionarlo. Habrán casos que no se podrán solucionar, seguramente habrán otros casos que sí, en temas de violencia, probablemente podamos tener un hombre o una mujer que son agresivas por un tema hormonal, que seguramente lo podrán solucionar con algunas pastillas de psiquiatras. Son cosas que se pueden hacer, cosas sencillas que no se han hecho. Eso es muy importante para el tema de salud, pero no podemos dejar de lado el tema de la educación. Prácticamente este año va a ser el segundo año de pérdida de nuestros niños a nivel escolar, porque no todos tienen el internet y las herramientas necesarias para estudiar en casa. Son muy pocos los privilegiados que están llevando y que siguen continuando sus estudios. Y ojo, por ejemplo, en Arequipa tengo un sobrino, y esto ya es de primera mano, tiene 10 años y recibe sus clases en casa de un colegio estatal. Lo único que es pasar diapositivas. ¿Tú crees que un niño de 10 años va a poder aprender viendo diapositivas? Así un niño no aprende, tiene que ser una clase directa, bien dictada, bien dada. Y tenemos que llegar a estas personas, tenemos que dotarlas de tecnología, tenemos que capacitar a nuestros maestros para que ellos mismos también sepan cómo usar la tecnología, porque evidentemente tenemos maestros mayores que son ajenos a la tecnología, que no han sido de su época, pero sí pueden aprender. Y necesitamos que aprendan, necesitamos profesionales capacitados, porque si no, yo no capacito al maestro, ¿qué le pido que le enseñe al niño? No le puedo pedir mucho. Entonces hay que hacer una inversión fuerte en ello. Tus propuestas, las iniciativas legislativas que pretendes, deseas hacer efectivas en caso obtuvieras una curul en el Congreso de la República, ¿van vinculadas al tema de salud y educación o te interesa, por ejemplo, desarrollar en el ámbito legal algún tipo de iniciativa legislativa, reforma judicial? ¿Qué es lo que te interesa? ¿En qué comisión te gustaría desarrollarte? Mira, en realidad, desde Katy Cachay les puedo decir que tengo interés por diferentes cosas. Propuestas claves 10, pero las que seguramente te han llegado a ti y que sí o sí se tienen que hacer, tiene que hacerse una formalización de los microempresarios, pero que ellos tengan tributación cero por los primeros 3 años. Yo necesito darle un alivio a ese empresario que el día de hoy ha sido golpeado con la pandemia, pero que quiere trabajar. Que retorne su inversión y comience a generar ganancia para que recién tribute, porque obviamente tiene que tributar, sino como el Estado se sostiene. Pero hay que darle un alivio, hay que dar créditos que sí sirvan, no como Reactiva Perú. ¿Cómo puede ser que le pidas a un empresario que para que adquiera un nuevo préstamo no esté en Infocop si sabemos que la mayoría dejó de pagar sus créditos? El Estado tiene que entrar ahí a garantizar, brindar un crédito efectivo. Podemos hacerlo a través del Banco de la Nación, porque el Banco de la Nación también tiene esa función, solamente que no se hace. Podemos hacerlo a través de ellos. Eso básicamente para el tema de los empresarios. Hay que revisar las exoneraciones y las inafectaciones del impuesto a la renta, porque muchas veces las grandes empresas recurren a estos métodos, pero dejamos de lado a los empresarios. Ahora, ¿cómo insertamos a la gente al mundo laboral si tenemos, por ejemplo, el régimen MIPE, que lo único que hace es que el trabajador se perjudique? No tiene CTS, o la tiene a la mitad, no tiene vacaciones, o la tiene a la mitad, no tiene gratificaciones, o la tiene a la mitad. Entonces el perjudicado es el trabajador y el beneficiado es el empleador. Eso no puede funcionar. Necesitamos regímenes comunes, laborales. Yo soy enemiga de que existan regímenes especiales porque se ha visto que no funcionan. Antes funcionaron, en la época del 2000, como por ejemplo con el tema del régimen agrario, para el tema de la exportación, pero actualmente no funcionan. Tenemos que tener regímenes laborales que realmente funcionen y que el Estado tiene que intervenir para apoyar al empresario y el trabajador no se vea perjudicado. Pero también se ha demostrado, hablas de algunas iniciativas legislativas, pero otras sí tienen capacidad de gasto que le corresponde al Ejecutivo, pero también se ha demostrado, Katy, que el gran problema que tenemos son también las instituciones conexas, aquellas que realizan fiscalización. Estamos hablando de Sunafil tiene un grave problema también, porque los propios trabajadores de Sunafil se van a huelga, un tema de fiscalización en medianas, en grandes empresas. Entonces es todo un abanico de problemas que no solamente se resuelven con los buenos deseos, las buenas intenciones o un proyecto de ley que
seguramente está completo, has determinado todas las aristas que creas conveniente, pero hay otro problema, ¿no?, que va más allá de solamente una ley, ¿no? Se dice también que los congresos actuales ya no se centran en la producción de leyes, porque leyes tenemos, sino en la perfección de estas y buscar la calidad de estas, pero sobre todo fiscalizar si estas se cumplen. ¿No te parece? Sí, correcto. Definitivamente leyes tenemos para regalar, y te lo digo porque soy abogada. Exacto. A mí me parece que SUNAFIL no funciona por algo muy sencillo. Como un régimen laboral, que se supone lo sabe un abogado, va a ser fiscalizado por un contador. ¿Tú no encuentras lógica que un contador tenga que ir a hacer una fiscalización? Porque eso es lo que hace SUNAFIL, te manda contadores a hacerte una fiscalización, a decirte cuándo ingresó a laborar, por qué dejó de laborar, para saber si hay despido arbitrario, por ejemplo, ¿no? O sea, es un contador metido ahí cuando el contador lo único que tiene que hacer es recibir y decir de parte del área legal, oye, ¿sabes qué? Si ha habido despido arbitrario, calcúlale tus beneficios. Eso es lo que debe hacer un contador, pero ¿qué hace fiscalizando? Ese es el problema que tenemos con SUNAFIL, que no tenemos personas capaces y especializadas para hacer las fiscalizaciones. Y eso se tiene que definitivamente evaluar. Tenemos también que saber, por ejemplo, el tan cuestionado acuerdo que hizo el expresidente Vizcarra con las clínicas para que las clínicas presten los servicios. ¿Por qué no funciona eso? No funciona por algo tan sencillo, porque al señor Vizcarra se le ocurrió decir, ¿sabes qué? Que el hospital público te derive, perdón, a una clínica. Pero ojo, ¿cómo el hospital te va a derivar si ni siquiera le abre las puertas a los pacientes? Te dicen, oye, ¿sabes qué? Estamos copados, ya no te puedo recibir, ni siquiera te puedo derivar, no te puedo ver. No funciona porque es descabellado el requisito que han puesto de derivación. Por ejemplo, y solamente para añadir a a lo que comentas, Katy, el año pasado al menos 43 personas fueron derivadas en todo el contexto de la pandemia y la tan promocionada norma que había dispuesto el señor Martín Vizcarra. Hoy no tenemos contrato, creo que solamente una clínica, si mal no recuerdo, la Javier Prado, está nuevamente renovando el contrato con el Estado peruano y el sector público. Yo creo que por ese lado es importante que con tu formación de abogada se puedan determinar ese tipo de problemas ya más legales, ¿no? Porque, a ver, Katy, cuando abarcamos todo también no somos tan efectivos cuando realizamos una iniciativa legislativa o buscamos su implementación en el Congreso. Katy, para finalizar, me gustaría que le recuerdes a nuestra audiencia y eventualmente tus potenciales electores quién eres, cuál es el número con el que vas y postulas al Congreso de la República. Y un mensaje para ellos, por supuesto. Gracias. Bueno, mi nombre es Katy Cachay, postulo con Renovación Popular. No se olviden de marcar la R en estas elecciones y escribir el número 6. Nuevamente por Katy Cachay, con nosotros va a haber tributación cero para los microempresarios. Vamos a reconocer los derechos también de los animales, vamos a reconocerlos como sujetos de derecho. Vamos a aprobar la ley de unión solidaria para que deje de existir discriminación para los homosexuales, que ese es un punto muy importante, y vamos a reconocer al concebido como población vulnerable porque todo el mundo lo único que pretende hacer es asesinarlo. Básicamente nos vamos a centrar en esos ejes, más allá del tema salud y educación que lo tenemos muy bien claro, pero quiero que quede muy claro lo que acabo de indicar. Muy bien, Katy, gracias por tu tiempo y seguramente en una ronda de debates buscaremos nuevamente convocarte. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Cuando uno vive en Lima, se acostumbra a decir, necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro. Pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más, un proyecto de centenario.